Hola Oscar, buen día, bienvenido. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Bien, está la bien, bien. audiencia? Le cuento a los oyentes, puedo cometer la infidencia porque no lastima a nadie, que recién hablábamos de fútbol y en particular de Hover, ¿no? El emblemático delantero de Peñarol y de la selección uruguaya a pesar de su origen argentino. Hablamos de cuando Uruguay pierde el primer partido en un mundial por culpa del mal estado de la cancha, y esto no es la clásica excusa, sino que Hover tira la pelota, pica al lado de la línea del arco de Hungría, con el arco vacío, y en lugar de picar y entrar quedó clavada en el barro. Y vino un zaguero húngaro y ¡pac! La sacó para afuera, y ahí viene el empate que en el alargue gana Hungría 4-2, 1954. Exacto. Es interesante porque ese alargue también dicen bueno, las crónicas de la época, terminó también perjudicando a Hungría, que después pierde la final con Alemania por el desgaste físico que inevitablemente hicieron, ¿no? Sí, esa es la teoría que hay, que yo de fútbol obviamente soy un mero telespectador, pero que efectivamente fue tal brutal el desgaste que eran con yo los dos mejores equipos del campeonato, Uruguay y Hungría llegó destrozada a la final, destrozado a la final con Hungría, tanto que Hungría pierde la final y Uruguay pierde el tercer puesto con Austria. Es decir, los dos Exacto. llegaron destrozados. Además, Sí, Uruguay ya tuvo una baja, había tenido una baja, ojo, en la semifinal con Hungría no jugó Obdulio Varela, claro. que había quedado quebrado en el partido anterior con Inglaterra, que Uruguay le ganó 4-2. Ujú. Si Uruguay ya jugó con baja ante Hungría. Hay una maravillosa frase, bueno, yo soy un poco más joven, no soy de esa época, ¿no? Pero sin embargo, como toda la vida fui futbolero de niño y de gurí, y esa frase maravillosa que quedó acuñada, mira, hablando de frases, ahora a propósito de la polémica, de la pintada en, en el, en la instalación policial, ¿no? Vinculándola a Jorge Larrañaga. ¿Te acordás de aquella famosa frase de Solé a propósito de ese partido Uruguay-Hungría? A ver, no me acuerdo. El león sacudió la melena. Ah, no me acuerdo. Notable, notable. Aludiendo que en ese momento, cuando Uruguay trata de imponerse a los húngaros, el león sacudió la melena. Es una cosa maravillosa. Bueno, eran unos relatores muy poéticos, era que era Carlos Solé y su contrincante Heber Pinto, ¿no? Sí. Gerard Pinto me parece que es un poquito más en el tiempo, porque yo sí llegué a escuchar el auge. Acá me tenés que ayudar, porque yo llegué a escuchar a Solé, pero siempre digo, los más veteranos, muy futboleros, se enojan un poco conmigo. Cuando yo era niño, estoy hablando de los comienzos de los 70, soy del 65, en mi barrio casi nadie escuchaba a Solé ya a esa altura, que transmitía por la 8, la Sarandí, mientras Sí, que casi todo el mundo escuchaba a Heber Pinto por la 12, la Oriental. sí, no puedo decirlo con propiedad. Tengo la idea que igual no había mediciones de audiencia, pero que se suponía que la número uno era Solé. En el 50 ya transmitían los dos, tanto que en el 54 Hungría-Uruguay le escuchamos en la escuela, en el banco, porque estaba contando una radio portátil que había que Sí, llevarla entre varios con una batería aparte, y se puso en el pupitre, y ahí se puso a Heber Pinto por una razón de orden familiar. ¿por El qué? tío Heber Pinto es primo de mi madre, tío mío. Ah, Entonces, bueno, estaba, no, Solé, algunos Heber Pinto, bueno, no, vamos a poner Heber Pinto, que es el tío de Oscar Botirelli. Entonces escuchamos Uruguay-Hungría a través de Heber Pinto por una condescendencia de tipo familiar. pero mirá qué buen cuento. ¿Y en qué escuela fue eso? El Colegio Nacional José Pedro Varela, en Colonia y Minas. En la Yo calle Colonia. Bueno, ya estábamos lugar en donde sigue Montevideo. estando, ¿no? Sí, sí, claro. Digo, pero mi familia, que era de Dolores, digo, que yo era de Dolores, mi familia, mi padre Paysandú, mi madre de Montevideo, pero vivían en Dolores hacía muchos años, nos habíamos trasladado a Montevideo. Mirá vos. Bueno, gracias por esos recuerdos. La radio nos permite también estas licencias. Naturalmente, cuando
cuando coordinamos esta nota, yo no tenía, yo no sabía, no sé si vos sabías o tenías alguna información acerca de que ibas a ser protagonista de uno de los títulos hoy del semanario Búsqueda. Ah, no, es que no lo vi todavía. Bueno, te cuento, pero seguramente ya sabés que en portada se subraya, cito textual, el gobierno, se lo muestro a los oyentes, porque también se puede ver por el canal YouTube La Mañana en Camino. El gobierno es luisista, el más presidencialista desde 1985, y no es una coalición porque colorados y cabildantes son solo una apoyatura, dice Botinelli. En el desarrollo de la nota, que por suerte tuve tiempo de leerla, el título es el presidente busca construir un nuevo bipartidismo con el Partido Nacional y el Frente Amplio como protagonistas. El gobierno tiene un consejo de ministros luisista y es el más presidencialista desde 1985, pero no es una coalición porque colorados y cabildantes funcionan solo como una apoyatura de los blancos, según Oscar Botinelli, esto repitiendo el título de portada. Lo primero que hay que recordar que en todo caso estas definiciones tuyas, debo decir, algunas en esa misma dirección que ya has compartido aquí en este programa de radio y en otros medios que te he visto, por supuesto, lo hiciste en el marco de una actividad organizada por la Fundación Vivian Trías, ¿no es cierto? Bueno, la verdad que no sé de dónde lo sacó Búsqueda, puede ser. Según la nota, en una actividad... Bueno, en realidad esto para empezar, por orden, el concepto de coalición yo ya lo vengo manejando desde prácticamente antes de que asumiera la calle Pou, por la forma en que se venía moviendo en la transición, en el concepto que yo fui muy prolijo en este aspecto, que hubo una coalición electoral hacia el balotaje, que se sustenta en el acuerdo del 5 de noviembre, entre 5 partidos, 3 de ellos relevantes. ¿Por qué relevantes? Porque sin los 3 no hay mayoría parlamentaria. Los otros 2, con un diputado cada uno, no mueven la aguja. El tema cuantitativo, otra cosa es lo cualitativo. Pero una coalición técnicamente es cuando los partidos cogobiernan, con obviamente diferentes pesos. Si uno tiene 11, el otro 29, el de 29 pesa casi el triple que el de 11, pero cogobiernan. Es decir, el gabinete, las grandes decisiones se toman de común acuerdo. Acá es un gobierno en que el Partido Nacional, voy a hablar de partidos y después de personas, decide y algunas cosas las consulta, pero la calle Pou incluso ha sido muy claro cuando ha dicho, bueno, el Poder Ejecutivo envía los proyectos y en el Parlamento se discute. Bueno, esto es claramente que no es una coalición de gobierno. Sí que es, porque esto hay que ser los matices, hay que ser muy claro, una coalición legislativa. Es decir, para las leyes hay una mayoría parlamentaria que no es ocasional, lo que sí es ocasional que a veces no funcione. No ha funcionado, por ejemplo, la ley de aeropuertos, que el Partido Nacional vota un proyecto del Frente Amplio y de Tabaré Vázquez con los ballistas y se opone Cabildo, Ciudadanos, Partido Independiente y el PERI. O en la ley forestal, proyecto de Cabildo que vota Frente Amplio contra todo el Partido Colorado, Partido Nacional y Partido Independiente. Son los dos grandes casos. Después puede haber algunos pequeños episodios, pero lo demás sí ha funcionado, tanto que la LUC, entre lo que la ley de urgente consideración, entre lo que entra al Parlamento y lo que sale, hay cambios sustanciales, sobre todo dos. El sacar el capítulo, llamémosle Antel, para simplificar, transmisión de datos, etcétera, y el capítulo combustibles, o ANCAP, salen de la LUC. Mejor dicho, sale lo importante, la LUC quedó, lo de la paridad de importación para los precios, pero la desmonopolización no. Lo mismo pasó en el presupuesto, hubo cambios muy importantes entre lo que envía el Poder Ejecutivo y lo que sale. Lo que quiere decir es que sin haber una coalición de gobierno, hay una coalición legislativa relativamente sólida y eficiente. Y también se ha demostrado que hay una coalición parlamentaria y puede ser un juego de palabras. Coalición legislativa para aprobar leyes, comisión parlamentaria para sostener al gobierno. El otro día, interpelación a Susana Arbeleche, más allá que en la discusión hubo matices, sobre todo entre Partido Nacional y Partido Colorado de un lado y Cabildo Abierto del otro, sí hubo un voto total en bloque de la coalición de respaldo al equipo económico. Lo mismo pasó, pese a que el interpelante era de Cabildo Abierto, el diputado Lust, a
ministro de Economía y de Transporte, esto fue el año pasado, pero que fue una interpelación de un juego político medio raro, el interpelante oficialista contra el interpelado oficialista, y en realidad lo que se estaba interpelando era el gobierno anterior en la discusión, y obviamente hubo un respaldo en bloque al gobierno. Pero quiero decir, la coalición parlamentaria también funciona. Estos matices hay que tenerlo en claro. Pero es más presidencialista porque, esto lo hemos desarrollado aquí en este programa intensamente, es decir, la Constitución uruguaya, casi todas las constituciones, muchas de ellas, tienen cambios en su ejecución. Incluso en el constitucionalismo se habla de la Constitución formal y la Constitución material o sustantiva. Constitución formal, la que surge el texto; Constitución sustantiva, la que se va ajustando con la praxis. El caso uruguayo además es una constitución híbrida. Este diseño se creó en el año 34, se mantuvo en la constitución del 42 y retorna en el 67. Entra en la categoría de lo que se llama semipresidencialismo, semiparlamentarismo, en el cual hay elementos muy fuertemente parlamentarios combinados con elementos presidenciales. El Poder Ejecutivo de Uruguay, contra lo que se cree y contra la praxis, su cabeza no es el presidente de la República. La cabeza es el Consejo de Ministros, que puede revocar todos los actos del presidente de la República, y el presidente de la República tiene un solo voto en el Consejo de Ministros, igual que los demás ministros. Ajá. Esto es teoría pura, nunca hubo una decisión del Consejo de Ministros revocando lo que hace el presidente, pero sí, gobierno Jorge Valle fue muy claro, y lo dijo Jorge Valle. Él era partidario de vetar la ley del aborto, tenía minoría en el Consejo de Ministros, y además los 3 ministros clave para vetar, que era Interior, Educación y Cultura y Salud Pública, dijeron que no, que estaban a favor de la ley. Le dijeron en el Consejo de Ministros: votamos y perdés. Y Jorge Valle logró que Achugarri, gran operador político, estaba en el Senado en ese momento, pidió que volviera a comisión el proyecto de ley porque había un artículo que estaba mal redactado, con lo cual le dio un entierro de lujo y evitó lo que sería una cosa políticamente anómala, aunque constitucionalmente justa. Pero además la calle Pou llevó este presidencialismo a la postura más fuerte, por lo menos del 85 a la fecha. Otras cosas para atrás, por ejemplo, el gobierno de Jorge Pacheco Areco sin duda fue también hiperpresidencial, pero él ha logrado, le ha permitido esto, entre otras cosas. Primero, que dentro del Partido Nacional, él ha logrado un monolitismo en el Partido Nacional. Él ha logrado que el Partido Nacional esté monolíticamente alineado detrás del presidente. Otra cosa es que en privado haya molestias y digan, que esto, aquello, que no me gusta esto, aquello. Lo que importa es la conducta política. La conducta política es apoyo total e incondicional al presidente de la República. Este poder sobre su propio partido no lo tuvo ningún presidente desde 1985 a la fecha. No lo tuvo Pacheco Areco, que tuvo disidencias muy fuertes dentro del Partido Colorado, como Michelini, Roballo, Vasconcellos, ¿no? Como grupos políticos. Claro. Entonces, esto le da, es verdad que el Partido Colorado de la época de Pacheco tenía la mayoría absoluta por sí solo y perdía la mayoría absoluta por las disidencias. Acá no llega al tercio del Parlamento del Partido Nacional. Pero ese Partido Nacional juega monolítico. Y los dos socios están convencidos de la necesidad de la coalición, o del gobierno, si se quiere, sobre todo tripartito: Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto. Y yo diría, tampoco tienen excesivo juego. Sus electorados, sus votantes, quieren que la coalición funcione más allá de discrepancias con muchas cosas que hace el gobierno y mucho más allá de enojos que puedan tener con el gobierno y con el presidente. Pero lo que se nota y se ve en estudios de opinión y se ve en estudios cualitativos, que que la coalición no se rompa. Entonces, eso le da un poder al presidente, si sabe que los socios no pueden amenazar de verdad con decir: doy un portazo. Entonces, la hiperpresidencialidad no es solo que lo quiera hacer el presidente, sino que lo puede hacer porque tiene un partido monolítico detrás y porque tiene dos socios que, aún con discrepancias,
tienen un límite que es la coalición no se puede romper. Algo así como, a ver si te sigo bien, que a pesar, incluso ya lo hemos conversado alguna vez, los votos, ¿no? Voluntad de ciudadanos transformada en papel dentro de una urna. Vos nos has hablado mucho de la importancia que le damos al voto y sin embargo la importancia simbólica que tiene y la representatividad que nadie cuestiona, ¿no? Los votos propiamente de la calle no necesariamente son tantos, de hecho, mucho menos que los que en su momento tuvo Pacheco, ya que lo citaste. Sin embargo, ¿dónde se apoya ese presidencialismo que casi no tiene antecedentes? En fortalezas que ha construido, que ha generado, que ha propiciado el primer mandatario, circunstancias políticas que las ha sabido aprovechar o generar, o las debilidades de sus socios, que saben que son necesarios para tener los votos en el Parlamento, pero que tienen la convicción, según lo que interpreto, de pronto lo interpreto mal, que peor todavía les puede ir si se tiran por cuenta propia. Bueno, por orden. Sí, Lacalle Pou es el presidente con menos respaldo electoral verdaderamente propio, ¿no? No nos olvidemos que las listas al Senado que llevaron a Luis Lacalle Pou como primer titular es poco más de la sexta parte del país, 18%. El Partido Nacional, a su vez, obtuvo el 28,5%. Es verdad, sí, en el balotaje, pero incluso él en el balotaje ni siquiera tiene la mayoría absoluta, tiene el 49%. Gana la presidencia porque hubo más del 3% de votos en blanco y él le permite sacar una ventaja no demasiado grande sobre Daniel Martínez de 1,5 puntos. Es decir, es un presidente que llega a la presidencia de la República con extremas debilidades, llamémosle de origen de personal y político desde el punto de vista electoral, ¿no? Pero sí con una fortaleza que es haber hecho el acuerdo del 5 de noviembre, que le daba 56 diputados y 18 senadores de piso, 18 votos en el Senado de piso. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que él empieza a actuar con esta hiperpresidencialidad y es aceptada. No generó un pataleo fenomenal. Claro. Lo que pasa es que él se impone en un partido nacional que no era ya el Partido Nacional mitad Lacalle Pou y mitad, un poquito menos la mitad Larrañaga. Era un poquito más de la mitad Lacalle Pou, que además fue un poco más de la mitad en el Senado, pero la otra mitad fraccionada. Claro. Mejor País, bueno, que lo votó él al Senado, que es el grupo de los intendentes, Antía, Botana, pero Alianza Nacional ya había perdido esos intendentes, tenía otros, se fractura con Gandini, con el Grupo por la Patria, estaba Sartori, es decir, no es lo mismo estar el 1-1 que estar el 1 con 4 de menor entidad. Ejerció, hay una cosa que es la siguiente, Lacalle Pou ha demostrado ser un excelente manejador del poder, un gran manejador del poder. Eso también le permitió esta hiperpresidencialidad. Y además, bueno, el Frente Amplio no ha logrado construir una estrategia opositora. Es decir, en realidad todavía no ha logrado salir del corrón, del golpe recibido con la pérdida del gobierno. No ha hecho un análisis, repito, no autocrítica, porque una autocrítica me suena a flagelación, algo, mea culpa, golpeándose con un látigo, sino análisis. ¿Por qué diablos pasó lo que pasó? ¿Por qué un partido después de 15 años de gobierno lo pierde? No se pierde si la candidatura fue mala en esa hipótesis, no se pierde porque le erraron el jingle, el eslogan en la campaña electoral. Cuando un partido pierde después de 15 años de gobierno, tiene que ver con cómo ejerció el gobierno y las pérdidas de sintonía con sectores de la sociedad. Le pasó al Partido Colorado después de casi un siglo, en 1958, a los partidos tradicionales después casi 2 siglos. En 2004 le pasa al Frente Amplio al cabo de 15 años. Ajá. Eso ya debilita. En general yo hice un estudio, lo publiqué, que a los partidos después de culminar un largo ciclo les cuesta recuperarse en un solo periodo. Claro. Y uno ve que estamos ya avanzando el segundo año de gobierno y el Frente Amplio todavía
está, uso el término boxístico, levantándose de su ángulo, de su rincón, medio todavía tambaleando en el cuadrilátero, ¿no? Y no tiene claramente una estrategia opositora. Se ha visto que está dando más bien golpes tácticos medio al golpe el balde. Entonces, bueno, si un presidente de la República que ha mostrado ser un gran jugador, un jugador de poder, saber qué botón hay que apretar en cada momento, está jugando medio solo respecto a la oposición, es más fácil. Bien. Y respecto a los socios hay que tener en cuenta que no es solo un juego táctico, no es solo un juego, uy, si rompo me va peor. Bueno, no. Acá hay temas de compromiso. Los partidos de la coalición asociados tienen la percepción que al Uruguay le haría mal que volviera al Frente Amplio. Esa es la percepción de, obviamente, del Partido Nacional, pero también del Partido Colorado en su conjunto y de Cabildo. Entonces, claro, el límite está, yo no puedo hacerle al país el daño de que vuelva lo que yo considero que está mal. Perfecto, ¿no? Claro. Entonces, eso es muy coherente, que es un límite, que no es solo, capaz que pierdo votos. No, no. Hay un tema de país, ¿no? Y por supuesto, el electorado, además de ellos, el electorado colorado cabildante, aún el enojado con el gobierno, todavía tiene un enojo que no da para tanto. Es verdad que el Partido Colorado, recordemos, y Cabildo, 1 de cada 4 votos de cada uno no estuvo a favor de la calle Pou. La calle Pou va al balotaje con una base del 55,5%, 54% la coalición multicolor, más la mitad de los votos del PERI, Partido Verde Animalista, Partido Digital, y saca solo el 49%. Esa pérdida en gran medida es 3% de los 13 que tuvo el Partido Colorado, casi la cuarta parte, gente que votó a Talvi sin ser colorada, digamos. Gente que 10 años atrás hubiera votado al Frente. Clase media, media alta, más bien nivel educativo medio, alto, alto. Por ejemplo, Montevideo, costa de Montevideo. Liberales, para abajo. Liberales en lo político, ¿no? En lo político, no en lo económico. Porque no nos olvidemos que Talvi se presentó ante el electorado, no importa lo que es la trayectoria de Talvi, se le vio como una especie de socialdemócrata, liberal progresista, como se definía él, y generó un entusiasmo en ese sector, pero esa gente no quería la calle Pou, votó a Daniel Martínez. Y el 3 del 11% Cabildo, vale decir, ahí es más de la cuarta parte, casi 30%, venía de haber votado a Mujica más de una elección, esto sector bajo, subproletario dicho técnicamente, cinturón de Montevideo, en Montevideo, cinturón de las ciudades del interior, que, sobre todo del norte, que votan a Cabildo, pero no votan a la calle Pou, sino votan a Daniel Martínez. Es decir, ahí los dos partidos asociados tienen una cuarta parte del electorado que no está muy conforme con esto. Es decir, ahora bien, conforme con el Frente, conforme con el gobierno. Está bien, pero hay algo que dijiste, este análisis que lo haces en forma perfecta, y la verdad que tengo el honor de que lo hayas compartido conmigo en más de una oportunidad. Sin embargo, tiene necesariamente que dialogar con la peripecia posterior de ya un año y pico de gobierno, pandemia mediante, en la que vos incluso acabas de decir, te cito textual, excelente manejador del poder. Sí. Es probable, ya sé que es contrafáctico, profe, ya sé, pero aún así, yo me permito pensar que aquellos ciudadanos que no querían que el Frente Amplio volviese a ganar una elección, que apostaron por la coalición y que tenían, lo demostró en la segunda vuelta, dudas acerca de si era el más adecuado la calle Pou para presidir la República, es probable que buen número de esos ciudadanos, un tanto escépticos, con esta excelente gestión manejador del poder a la que aludiste, probablemente estén cambiando de opinión acerca de las fortalezas que como líder y conductor está demostrando la calle Pou. Yo te quiero hacer esta pregunta para que me la respondas luego de la pausa, estimado Oscar. Si tenemos, incluso advirtiendo las debilidades, este boxeador un tanto drogui como el que parece ser el Frente Amplio,
si tenemos a socios que son importantes porque sin ellos el gobierno no tiene votos en el Parlamento, pero que saben que el mal peor que le podría ocurrir es que el Frente Amplio vuelva a gobernar la República. Pero además, atravesado por una pandemia que está arrojando resultados indiscutiblemente malos, penosos, trágicos a nivel mundial incluso. Y aún así, el presidente luce con fortaleza en su conducta y muchas encuestas que parecen darle también aprobación del público. Cualquiera puede suponer que hay, lo digo jugando porque en Uruguay no hay reelección, la calle Pou para rato entonces. Porque si esto no lo mueve, ¿qué lo puede mover desde la perspectiva de la competencia libre democrática? ¿Me lo conversás luego de la pausa, Oscar? ¿Esto fue una pausa o una enciclopedia? Avisa en tu casa. Una enciclopedia. Avisa en tu casa que hasta octubre vas a estar guardado. Estamos con Oscar Botinelli. ¿Sabés que un oyente me llamó para decirme que Puskás, para que lo vi por ahí el mensaje, no sé si lo encuentro, Puskás tampoco pudo jugar, no me acuerdo. Sí, correcto, no pudo jugar. Porque, no jugó ojo, ni Odulio Varela ni Ferenc Puskás. Porque Puskás era la gran figura húngara, ¿no? Sí, está bien el apunte, no me acordaba, pero ahora que lo dice, sí, lo tengo clarísimo. Tampoco jugó Puskás. Viste que la gente no te deja. Real Madrid, Puskás. La gente no te deja, sí, compañero de Santa María, la gente no te deja pasar una. No, yo no me equivoqué. Sencillamente solo Odulio y no dije nada de Hungría. El otro. No me acuerdo. Ahora, gracias al oyente, me acuerdo bien de lo de Ferenc Puskás. El que llamó tiene apellido Torosovsky. Bueno. Bueno, vamos a la pausa. Estamos conversando con Oscar Botinelli, estamos poniendo La Mañana en Camino. Seguimos poniendo La Mañana en Camino y seguimos escuchando a Marcos Velázquez hoy en un nuevo aniversario de su nacimiento ocurrido en el año 39. Murió, como les comentaba más temprano, en septiembre del año 2010. Y seguimos conversando con Oscar Botinelli. Estábamos hablando un poco, estimulados en el título que hoy publica Búsqueda a propósito de comentarios que tú hiciste en más de una oportunidad, me consta. Se trata del más presidencialista, este gobierno desde el año 85. Hablaste de las condiciones que eso permiten, que las circunstancias políticas que eso ayudan para que eso se plasme, las políticas y las personales, ¿no? Que ha sido muy claro en ese sentido. Y bueno, y yo te preguntaba entonces, en ese contexto, y aún ante la inocultable mala noticia que significa la pandemia, en la primera ola, según dicen los expertos, es equivocado hablar de segunda ola en Uruguay, porque Uruguay no vivió una primera ola, la está viviendo ahora con muy malos resultados de todo tipo, y aún así un presidente fuerte, un presidente que se impone, entre comillas podríamos decir, hablando a nivel de barrio, que se sale con la suya. Bueno, entonces uno podría suponer, bueno, si en este contexto las balas no le rozan, bueno, tenemos jugando la calle para rato. Yo te lo planteaba así. Bueno, primero, esas proyecciones son muy difíciles de hacer, es decir, además los elementos contrafácticos. Recuerdo un célebre trabajo que fue muy atacado, creo que era de un francés, que había escrito todo un largo trabajo. La historia de Europa si Napoleón hubiera ganado un Waterloo. Bueno, es una novela preciosa, el problema es que perdió. Y la historia fue otra, yo qué sé. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es, uno, que la calle Pou ha complementado. Yo hablé de lo que se puede llamar las cosas sistémicas. Estaba recién viendo el titular de Búsqueda y cuando se hacen los titulares hay que tener mucho cuidado en no desequilibrar los conceptos. Cuando digo, no funciona la coalición de gobierno y sí funciona la coalición legislativa. Cuando no se pone esa segunda parte, se desequilibra el concepto que yo estoy formulando. Ahora, aparte de lo sistémico y del juego de sistema o estructural de la calle Pou, hay un juego comunicacional muy importante y que también es parte de la fortaleza. Este es el equipo de gobierno, el elenco presidencial, que tiene el apoyo más profesional de lo que se puede llamar marketing de gobierno.
como, bueno, ha tenido Macri en Argentina, Macron en Francia, Matteo Renzi en Italia, que tienen un juego de... no hay anuncio ni palabra del presidente que no esté debidamente pensada y construyendo además toda una estrategia. Y eso va ligado entonces a sostener y exaltar la figura presidencial. Esta es toda una teoría de comunicacional o de ejercicio de gobierno que tiene muchos adeptos en el mundo y que diría está bastante de moda en los últimos 10 años, 15 años, ¿no? Y ha construido una hegemonía que uno puede llamarle, una comunicación que uno podría llamarle dominante o hegemónica incluso, donde el pensamiento de lo que expone el presidente termina siendo la palabra dominante en el país. Esto en general se ha estudiado, que se ha dado prácticamente en todos los países, algunos que funciona incluso más la confrontación gobierno-oposición que en Uruguay, pero en el periodo peor de la pandemia se vio con Morrison en Australia, con Modi en la India, con Merkel, Macron, Biden, antes con Trump, López Obrador, Trudeau en Canadá. Es decir, uno puede mirarle las distintas regiones del mundo y se encuentra con esto. Hay un pensamiento dominante, hay una exaltación de la figura presidencial, hay una sociedad asustada que busca en el jefe de gobierno, la cabeza, el paraguas, el protector. Eso también ha ayudado muchísimo a la calle Pou. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y en general el problema que tienen estas situaciones es el peso que tiene la pandemia en sostener la figura. Porque hay un segundo plano, como se acostumbra a decir ahora en software, que las cosas que operan en segundo plano, que tiene que ver con el empleo, tiene que ver con el ingreso de los hogares, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con el aumento de los precios de lo que más... No nos olvidemos que una cosa es el índice de precio del consumo, que está construido en épocas normales, y otra en una época normal como esta, que los costos del hogar pesan más que en otros momentos. Hoy hay menos compra de vestimenta y más compra de artículos de higiene del hogar o de higiene personal. Y esos precios son los que más han aumentado. Esto es dato del propio Instituto Nacional de Estadística. Entonces, y esto no es uruguayo, se encuentra en todos lados. Entonces, cuando la pandemia baja, afloran los problemas reales. Perdón, los dos son reales. Los problemas del segundo plano. Entonces, ¿y qué pasa? Bueno, esa es la gran incógnita. La calle Pou ha demostrado mucha capacidad de rapidez, de viveza, se diría en un término, para adaptarse rápidamente a buscar dar respuestas, no importa si reales o simbólicas, pero aparecen las respuestas. El tema, bueno, ¿son suficientes, no son suficientes? Bueno, habrá que esperar que pase la pandemia. Pero ahí hay una fortaleza y una debilidad a la vez. Y cómo administre esa debilidad es lo que tiene por delante. En el momento en que la pandemia pase. Es verdad que estamos entrando en una fase diferente, porque una cosa es la aprobación del presidente, donde no hay discrepancia en los institutos o empresas de opinión pública. Número más, número menos, porque acá no hay que creer que qué disparate, uno dijo 59 y otro 58. A ver. En términos estadísticos lo mismo. A todos nos da por encima de la mitad, punto. Un poquito más, un poco menos, y es lo mismo. Pero cuando uno profundiza, encuentra que el presidente tiene una desaprobación muy grande en su gestión en materia de empleo, en materia de aumento de precios, en materia de desocupación, empleo y desocupación, en materia de ingreso a los hogares, en materia de pobreza, y donde sí tiene, además de la pandemia, un resultado positivo es en seguridad pública. Igual que la pandemia. Y después, en empleo quizás es lo menos negativo que tiene, dentro de tener negativo. Entonces, hay que tener cuidado en el matizamiento de los juicios del presidente. Cuando se dice una sola cosa, no se ve toda la película. Entiendo.
Y lo otro es que, ojo que con el coronavirus pasó de tener una aprobación gigantesca a tener un país mitad y mitad. ¿Mm? Sí, ¿Por de qué? hecho, Bueno, incluso a lo mejor podríamos recordar la última encuesta, que a propósito podríamos decir que deja prácticamente todo mayo afuera, ¿no? no, no, sí, no, todo mayo y creo que una parte de abril también. Es decir, la encuesta agarra el arranque de esta, no sé cómo llamarle, ola grande, ¿no? Sí. La que nos golpeó en abril y mayo. Mirá, según los datos de la ficha técnica de Factum, del 27 de abril al 4 de mayo. Ah, bueno, está. Yo de memoria estaba. Por eso, por Entonces eso. agarra todo abril y no, pero no agarra la repercusión de mayo. No, lo digo Eh, porque mayo terminó exhibiendo datos igual de malos que sí, abril, ¿no? sí, mayo y abril en términos gruesos fue lo mismo, ¿no? Así Si es. fue un caso más, un caso menos. Bien, el tema es el siguiente. Mediados del año pasado, julio, llegamos a tener día de 0 muertos, algún día creo que hubo 0 casos, 12 casos. El récord positivo, 12 casos cursando la enfermedad. Todos los que cursaban la enfermedad en 12. Va. No fue exactamente esos días, pero va, en ese clima, 83% aprobaba al presidente. Y ahora es el 50%. Pero además, en aquel momento desaprobar era un poco las barra brava, ¿no? Porque estaba todo muy bien. 15%. Ese Claro, desaprobaba cualquier cosa. Hasta claro. ganar el campeonato del mundo lo desaprobaba. Pero hoy la desaprobación es el 49%. Es decir, el país está mitad y mitad. ¿Mm? Y esto no se correlaciona del todo con la división, dejando de lado que hay gente a favor del gobierno, perdón, que votó al gobierno y está en contra, gente que votó al frente y está a favor, dejando de lado esos cruces que hay. Obviamente las personas tienen juicios dispares. Pero a grosso modo coincide esto. El mapa del Uruguay, esto no es de opinión pública, es de elección. Lo hemos manejado acá también. Mirando octubre y noviembre del 19, las dos elecciones, elección Sí. nacional y balotaje. Y la de septiembre nos da que el 50% del Uruguay es oficialista. Votó a la coalición, votó a la calle Pou y votó a los partidos de la coalición el 27 de septiembre. El 40% es izquierda, Frente Amplio, oposición. Votó al Frente Amplio en octubre, votó al Frente Amplio, entre el Frente Amplio y Unidad Popular, y votó el 40%, ese 40% del Frente Amplio en septiembre del año pasado, en las departamentales. Hay un 10 que podemos llamarle oscilante, neutral, intermedio. Gente que votó, yo que sé, a los partidos de la coalición, pero no a la calle Pou. Gente que votó en blanco en los gobiernos departamentales. Gente que votó en blanco anulado todo, ¿no? Entonces, lo que estamos observando que ese 50-40-10, cuando vemos ahora la pandemia, nos da mitad y mitad. Quiere decir que el sector neutro del país está más en una actitud negativa que positiva. ¿Mm? Yo creo que esto es lo que hay que ver con todos los matices. Lo malo que se está dando es que hay una concepción tal que estamos en plena campaña, no sé si electoral, que no hay dato que no se tome en términos extremos. Qué bien, viva, los reventamos, no los reventamos, de un lado y del otro. Eso yo creo que le está haciendo mucho daño al Uruguay en cuanto a concepto de reflexión. Cuando uno ve las redes sociales, a mí me ha pasado, hago un análisis como este, donde digo los errores del gobierno y del frente, y salen del lado oficialista que lo único que leyeron es lo que decía errores del gobierno. Y salen del otro lado que lo único que leyeron los errores que yo decía del Frente Amplio. Incluso si se olvida y se olvida lo que dije y no lo leen. Es decir, estamos viendo está bien, esas son minorías, ¿no? Es decir, las barras bravas, el Amsterdam de Colombia, no son todo el estadio, pero son las que hacen más grito en el estadio. Bueno, y eso está pasando en algo que me parece una cosa preocupante de esta sociedad, ¿no? Que se está en un juego de crispación, incluso donde las dirigencias manejan mensajes contradictorios, porque por un lado manejan algunos mensajes más calmos, pero
generalmente hay permanente noticia de patadas del uno contra el otro, ¿no? No es el clima de un país que está en una pandemia y que tendría que estar todos sentados en una mesa que hacemos entre todos, ¿no? Decía que estos datos últimos, de los que hablamos recién, tenían que ver con la aprobación del gobierno, incluso con la aprobación presidencial, en el marco del combate al coronavirus, ¿no? Por decirlo de algún modo, para que la gente le quede claro, ¿verdad? Una cosa es la aprobación global del presidente. Otra cosa es la aprobación del presidente y del gobierno en el combate al coronavirus o a la pandemia de salud. Sí. Hay que entender que no es ningún disparate que el presidente tenga una mejor imagen que la de su gestión. ¿Por qué? Porque una cosa es cómo evalúa la gente en un plano un poco, se puede decir, hasta más racional el tema. Y otra cosa es que le da una relación afectiva de apoyo a la persona. Siente que la persona está bien. Y la persona está bien, está claramente por encima de lo que la gente le aprueba el coronavirus y muy por encima del promedio de evaluación de todos los temas. Esto no es nuevo. Me parece que se entrecortó un poquito. Se entrecortó que decías que el promedio, ¿qué, Oscar? Que el promedio de temas está muy lejos de la aprobación, de la cifra que da la aprobación del presidente. Es decir, si uno dice, bueno, ¿cuál es el puntaje de la gestión? Muy abajo de lo que está la aprobación del presidente. Esta disociación es normal, porque una cosa cuando la gente ve temas y otra cosa cuando tiene una relación que en el fondo es, bueno, yo estoy sintiendo que acá estoy protegido, por ejemplo, caso de una pandemia. Entonces, me apoyo en este presidente. Después resulta que considero que puede estar haciendo mal esto, aquello, pero yo me apoyo. Y son disociaciones, pero esto se está dando. Una, en casi todo el mundo. Por lo menos los países que se están estudiando, que uno sigue los estudios. Y dos, se ha dado en Uruguay en momentos más tranquilos. Por ejemplo, la Intendencia de Montevideo. Uno analizaba, yo me acuerdo ahora de memoria, gobierno Arana, o gobierno Vázquez, de Montevideo, de Intendencia, y veía los temas más importantes. Tránsito, pozos, las calles, las veredas, la basura, etcétera, etcétera, y la aprobación estaba por allá abajo, más o menos. ¿Cuál es la aprobación del intendente? Excepcional, ¿no? Y no había una pandemia. Había un afecto, una confianza hacia el intendente que iba más allá de cómo evaluaba cada cosa que realizaba. Entendido. ¿No? Esto es común, no hay que verlo como ninguna normalidad. Y es una fortaleza, tanto fue de los intendentes en un momento como del presidente hoy. Y la debilidad es la otra, los riesgos que tiene de lo que la gente no le aprueba o lo ve negativo. Y ahí es donde tiene él, el resto del sistema político y la oposición, que saber moverse, ¿no? Exacto. Y en ese sentido, porque un poco para terminar ya por el día de hoy, junto con, por supuesto, como siempre, el agradecimiento y el reconocimiento, instalados en la primera parte de la charla, desde la perspectiva de lo que podríamos llamar las calidades democráticas, las calidades institucionales, esta caracterización que tú haces del actual gobierno y su condición subrayadamente presidencialista, ¿verdad? Esta definición acerca de que es una coalición legislativa, más no una de gobierno, desde el punto de vista, repito, del funcionamiento republicano, cotidiano, diario, día a día, luce en forma que se pueda adjetivar, quiero decir, ¿le hace bien o no le hace bien? ¿O es otro el parámetro que hay que establecer a la democracia? No, yo creo que hay que tener cuidado con estas cosas. Uno puede tener preferencias por un sistema o por otro, pero cada sistema tiene un diseño determinado y unos efectos determinados. Hay quien le puede gustar, por ejemplo, en Uruguay, durante más de medio siglo, se discutía que lo más democrático era el colegiado. Otros decían que era lo más inoperante, ¿no? Hay quien sostiene que el parlamentarismo es más democrático, pero eso ya es
hay que tener mucho cuidado con el uso de la palabra democrático, ¿no? Porque también se dice, no, si el boleto es gratis es más democrático. Bueno, la palabra democracia hay que tener cuidado con el uso. Lo que podemos decir es esto, este es un tipo de gobierno que es distinto a otro, sin duda. Unos pueden preferir un gobierno más consensual, otros pueden preferir un gobierno más personalizado y más presidencial, ¿no? Pero eso no, si entra en el juicio sobre la calidad democrática es en función de la posición que cada uno tiene sobre cómo debe ser una democracia. Pero ahí ya no hay una posición está bien. académica global, ¿no? Está bien. No, me refería, Oscar, está bien, y creo que es muy pertinente lo que decís acerca, digamos, entre comillas, de los gustos personales. No obstante ello, hay, digamos, consensos a nivel, tengo entendido, académico, internacional, acerca de que hay cosas que hablan de un buen funcionamiento democrático, una buena calidad, hay otras cosas que hablan de imperfecciones en el mismo, etcétera, 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 ¿no? Distintos vectores, distintas herramientas, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que cuando se quiere analizar efectivamente los funcionamientos democráticos, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Por ejemplo, el Economist Democracy Index, que es el más usado, que tiene muchas cosas cuestionables, ¿no? Incluso tiene algunas visiones, por ejemplo, que considera antidemocrático el voto obligatorio, cosas muy, muy cuestionables, pero trabaja con 60 variables. Es decir, no es una sola la que se toma claro. Sino se van haciendo puntajes 60 variables. Y en esas 60 hay algunas que uno puede tener muchas discrepancias, ¿no? De qué considera, por ejemplo, no toma en cuenta lo que para mí es muy importante en un índice de democracia, el nivel de proporcionalidad que hay entre el voto y la composición del Parlamento. Ellos eso no lo toman en cuenta, está hecho en primer lugar por británicos, que tiene uno de los países de más extrema deformación, donde un partido con el 38% de repente tiene el 70% del Parlamento, y les parece normal. Desde el punto de vista uruguayo, que es el país que tiene el esquema más perfecto de proporcionalidad entre los partidos en el mundo, nos parece una anomalía, ¿no? Sí, claro. O sea, hay que tener cuidado en ese aspecto con lo que es más democrático o menos democrático. Lo otro es lo siguiente, tener cuidado que hay regímenes parlamentarios que en la forma de funcionamiento pueden terminar siendo hiperpresidenciales. Lo fue Alemania, que no lo es, por la razón de que tiene una coalición muy complicada de gobierno desde hace un tiempo, y en el fondo no lo era tanto, porque siempre tuvo una coalición, pero gobiernos de Adenauer, el gobierno de Helmut Schmidt, fueron muy presidenciales. Lo mismo pasa en Gran Bretaña. En general, un régimen parlamentario puro como el británico, el primer ministro, cuando es sólido, cuando es líder de un partido, pensemos en Margaret Thatcher. Margaret Thatcher es Winston Churchill. El nivel de presidencialidad, aunque el título era presidente, era extraordinario. Entonces, no hay que tener cuidado que no siempre el diseño es lo que determina, sino la existencia de liderazgos propios. Hoy aquí en Uruguay estamos en un nivel de un liderazgo muy fuerte sobre su propio partido, aunque su partido es un partido de relativamente poco peso. Para empezar, no es el primer partido del Uruguay, sino el segundo, pero ha logrado que juegue como un partido dominante, lo cual no corresponde a lo cuantitativo. Bueno, Oscar, te mando un abrazo grande, muy grande. ¿Cómo no? Muchas gracias. Y saludos a los tuyos también, ¿eh? Igualmente, hasta luego. ¿Vas a ver el partido hoy, Uruguay-Paraguay? Sí, imagino que sí. Por supuesto, a esa hora hay que trabajar de teleespectador. Vamos arriba. Gracias, Oscar. Una vez más, como siempre, ¿eh? Igualmente.